Dicen que la vida es un círculo. A veces lo que damos regresa, y otras lo que negamos también vuelve, aunque duela. Mi nombre no importa, solo quiero que escuches mi historia, porque no es solo mía, también es de muchos padres, de muchas madres, de muchos hijos, y de quienes creen que el dinero puede comprar el amor. Yo era un hombre común, trabajé toda mi vida, levantándome antes del sol, regresando cuando la luna ya estaba cansada de estar despierta. Ahorré cada moneda con la esperanza de darle a mi hijo un futuro mejor que el mío. Me prometí que jamás conocería la escasez que yo conocí, que nunca sabría lo que era mirar un plato vacío. Pero el tiempo, con su paciencia de reloj viejo, nos enseña que no basta con llenar una cuenta bancaria. Hay que aprender a llenar los corazones. Y a veces, sin querer, llenamos una cosa mientras vaciamos la otra. Esta es la historia de cómo mi hijo me llevó a un asilo para quedarse con mi dinero. Y de cómo cuando él murió, toda su herencia terminó en mis manos, dejándome una pregunta que todavía no puedo responder del todo. ¿Valió la pena tanto sacrificio si olvidamos lo esencial? Cuando mi esposa murió, mi hijo tenía 14 años. Era un muchacho flaco, con el cabello rebelde y una sonrisa que, por un instante, podía curar cualquier tristeza. En su mirada había hambre de mundo y miedo de quedarse solo. Me juré no fallarle. Trabajé turnos dobles, triples si era necesario. Él iba al colegio y yo al taller. Luego, cuando él dormía, yo seguía haciendo cuentas. Guardaba un poco en un sobre y otro poco en una libreta. Para la universidad, me repetía, aunque no supiera si él realmente querría ir. Recuerdo el primer teléfono que le compré. Lo miró como si fuera un tesoro. «¿Para qué me llames si necesitas algo?», le dije. Y él, sin levantar la vista, solo murmuró: «Gracias, papá». No imaginé que con el tiempo ese pequeño aparato se convertiría en nuestro puente y después en nuestro muro. Éramos dos silencios tratando de abrazarse. Él aprendió rápido a no pedirme más de lo que yo podía dar, y yo aprendí a dar dinero cuando no sabía dar tiempo. Pensé que el amor se medía en recibos pagados, y cometí un error antiguo: confundir provisión con presencia. Los años pasaron y mi hijo se volvió un adulto con prisa. Tenía amigos que hablaban de inversiones, autos, viajes, y la vida se le llenó de metas que sonaban a triunfo. Yo asentía en la mesa y él hablaba de aprovechar oportunidades y hacer crecer el capital. Papá, me decía, no podemos vivir como pobres toda la vida. Tú trabajaste mucho. Es hora de que el dinero trabaje por ti. Yo sonreía. Admiraba su convicción, pero había algo en su mirada que no había visto cuando era niño. Cálculo. Una especie de distancia que me hacía sentir invitado, no parte. La primera vez que me habló del asilo fue como quien lanza una idea al aire para medir la reacción. No es un asilo, papá, es una residencia. Gente como tú vive mejor ahí. Tienen médicos, enfermeras, gimnasio, clases. Me lo dijo con cariño, o eso quise creer. Yo respondí que todavía podía hacer mis cosas, que el taller lo mantenía despierto, que mis manos aún sabían trabajar. Él solo respondió: «Ya veremos». Y vi cómo dejó de visitarme con frecuencia. Vi cómo el «ya veremos» se convirtió en «ya te anoté». Vi cómo mi casa, la misma donde su madre pintó una pared color cielo, empezó a vaciarse de fotos, de cuadros, de risas. No hubo pelea, hubo papeles, firmas, un auto esperando, una maleta más liviana que mi pecho. Él habló de rutina, de seguridad, de cuidado profesional. Yo escuché: «Estás de sobra». Cuando llegué a la residencia, la directora sonrió con la experiencia de quien ha visto demasiadas despedidas. Me mostró mi habitación y me dijo: «Si necesita algo, Don, aquí estamos». Mi hijo recorrió el lugar, miró los pasillos, el comedor, la sala de juegos. Todo le pareció digno. Dijo que volvería en unos días. Me abrazó rápido, como quien corre para no llorar. «Te va a ir bien, papá. Confía en mí». Confié, no porque me convenciera, sino porque no tenía fuerzas para pelear. Acepté esa cama ajena como quien acepta la lluvia.
Me senté junto a la ventana, vi un árbol moverse con el viento y supe que acababa de nacer otra clase de soledad. En la Resiliencia conocí a Carmen, que jugaba dominó como si el mundo dependiera de eso. A Esteban, que cada tarde preguntaba por su hija, aunque hacía años que no venía. A Rosa, que guardaba caramelos para todos. Éramos un club de biografías en pausa, esperando visitas que a veces no llegaban. El personal hacía lo que podía. Había enfermeras dulces, cuidadores pacientes y otros que miraban el reloj con ansias de fin de turno. Aprendí los horarios. Desayuno temprano, medicinas después, actividades, siesta, cena y ese silencio largo de la noche cuando los recuerdos se sientan al borde de la cama y te preguntan si lo hiciste bien. Yo llamaba a mi hijo. Al principio respondía: «Estoy ocupado, papá. ¿Todo bien? Te mando dinero para lo que necesites». Otras veces ni eso. Los mensajes quedaban azules. Y el azul, ya lo sabes, es un color helado cuando se trata del cariño. Me hice amigo del viejo guardia de la entrada. Me contó que los domingos son los días más tristes. Mucho estacionamiento vacío, muchos ojos mirando hacia la puerta. Empecé a escribir cartas que no enviaba. A veces, para no sentirme invisible, saludaba a las fotos que llevaba en la billetera. De vez en cuando alguien pasaba la televisión del comedor. Anuncios, música, gente joven enseñando vidas perfectas. Y también noticias. La economía subiendo, bajando, subiendo otra vez. En una de esas, vi a mi hijo, de fondo en un evento de negocios. Llevaba un traje que nunca me mostró. Me llamó 2 días después. Sonaba triunfal. «Papá, lo estamos logrando. Hice movimientos inteligentes. Necesito que firmes unos documentos para que todo esté en orden. Es por tu bien, para proteger tus activos». Lo vi llegar con un abogado de sonrisa apretada. Pusieron papeles sobre la mesa de la sala común. Yo leí despacio. Las letras eran largas, las palabras resbalaban. Mi hijo me miraba con prisa. «Confía en mi papá, es lo mejor». Firmé. Firmé porque era mi hijo. Firmé porque todavía quería creer que me estaba protegiendo. Firmé porque a veces el amor es un salto sin barandas. Y también porque el cansancio se disfraza de confianza. Después de esas firmas, mi hijo dejó de preguntar cómo me sentía y empezó a hablar solo de números. «Todo va bien, papá. Estamos creciendo. Hay unos gastos, sí, pero nada que no podamos manejar». Yo no pedía detalles. ¿Para qué? Creí que mientras él estuviera ocupado construyendo su futuro, yo podría quedarme tranquilo mirando cómo el sol entraba por la ventana del cuarto. Pero un día, Carmen me dijo: «Tu hijo vino en un auto nuevo». Y Esteban agregó: «Vi una foto de él en un restaurante caro». Me reí para adentro. No porque me molestara el éxito, sino porque me di cuenta de que no estaba siendo parte de su alegría. Yo solo era el cajero automático que no exige abrazo. Esa noche tuve un sueño raro. Caminaba por mi casa, la antigua, y cada habitación estaba vacía. Entraba a la cocina y las sillas estaban al revés. En la sala, una alfombra enrollada. En nuestra habitación, el perfume de mi esposa se había ido. Y en la última puerta, la que daba al patio, había un letrero: «Propiedad de nadie». Me desperté con un nudo, como si hubiera tragado una piedra. Las llamadas de mi hijo se hicieron más cortas. A veces eran mensajes de voz. «Papá, no puedo hablar. Estoy en una reunión. ¿Todo bien?». Yo respondía que sí. ¿Qué más iba a decir? «Te extraño, hijo. ¿Cuándo vienes? Necesito verte». No. Me guardé esas palabras, como quien guarda una foto que duele mirar. Un martes cualquiera, la directora entró a mi cuarto y habló con una calma entrenada. «Don, necesitamos regularizar algunos pagos. Su hijo no ha transferido este mes». Sentí vergüenza, como si yo fuera el que había fallado. Llamé, mandé mensajes, silencio. Estuve tentado a vender el reloj que me regaló mi esposa el día que nació nuestro hijo, pero no pude, no por el valor del metal, por el valor del tiempo que contuvo. A la semana siguiente, mi hijo apareció. Ojeras, barba sin ordenar, olor a urgencia. «Todo está bien, papá. Solo necesito otro documento, una firma más. Te prometo que esto nos va a salvar a los dos». Lo miré y no vi al hombre de los trajes. Vi a un muchacho asustado que había perdido el mapa.
Aún así, firmé. Por última vez. La muerte llega como un ladrón. No avisa, solo entra. Era de noche cuando el teléfono de la recepción sonó y el guardia vino a buscarme. Lo llaman del hospital. La palabra hospital siempre cae pesada, como un mueble. La voz del otro lado era limpia, profesional, sin adornos. Lamentamos informarle, el resto fue un murmullo, accidente, impacto. No hubo dolor. Se hizo tarde para todo lo que no dijimos. Fui al funeral en un traje que ya no me cerraba bien. Gente joven, perfumes caros, palabras cortas. Todos hablaban de su talento, de su ambición, de su mente brillante. Nadie hablaba de aquel niño de 14 años que lloró en silencio en mi hombro la noche que su madre se fue. Me acerqué al ataúd, toqué la madera con cuidado. Sentí bronca, culpa, ternura y un cansancio viejo que me dobló la espalda. Dije en voz baja, «Hijo, te perdono». No sé si él me perdonó a mí. Una semana después, recibí una citación. El abogado de frente serena me ofreció café. Habló con palabras medidas, como si cada sílaba tuviera un precio. Dijo sucesión, distribución de bienes, testamento, responsabilidad. Yo, que nunca entendí del todo ese lenguaje, solo pregunté, ¿qué significa todo esto? Significa, dijo, que su hijo falleció sin descendencia ni cónyuge. Con los documentos vigentes, la herencia corresponde a su familiar directo más cercano, usted. Me quedé mudo. Pensé en todas las veces que él había hablado de proteger activos, en todas las firmas, en el auto, el restaurante, la prisa. Pensé en la residencia, en mi cama angosta, en el guardia de los domingos, en Esteban preguntando por su hija, y de pronto entendí algo que no tiene que ver con leyes. El destino no balancea cuentas en dólares, las balancea en lecciones. El abogado tosió leve y siguió. Hay deudas, sí, pero también hay inversiones. Y hay un detalle. Abrió una carpeta. Adentro, un sobre. Esto es para usted. Lo dejó escrito a mano. Abrí el sobre. Dentro había una carta de mi hijo. Papá, si estás leyendo esto, es porque fracasé en muchas cosas. En negocios, en promesas, en ser tu hijo. Te llevé a ese lugar pensando que te protegía de la vejez, cuando en realidad solo me estaba protegiendo de tu mirada. Me dolía que me vieras fallar. Sé que firmaste cosas sin entenderlas porque confiaste en mí. Me aproveché de eso, no para hacerte daño, sino para no enfrentar mis propios vacíos. Creí que si llenaba mi vida de objetos, el silencio no me perseguiría. Si algo sale mal, si yo no estoy, quiero que sepas que todo vuelve a ti. Lo que es tuyo, lo que fue tu esfuerzo, tu sacrificio. Y también, si puedes, perdóname por haber sido el niño que aprendió que el dinero era más fácil que el tiempo. Te quiero. Ojalá me alcance esta carta para decírtelo con la voz que no supe usar. Volví a guardar la carta. El abogado me miró con respeto. No lloré allí. Lloré después, en la residencia, a solas, como lloran los hombres que creyeron que ya no les quedaban lágrimas. Recibí bienes, cuentas, papeles que necesitaban atención. Me dieron números que parecían grandes y, sin embargo, mientras el abogado hablaba, yo solo pensaba en el reloj de mi esposa, en la pared color cielo, en la risa de un niño con los dientes chuecos. La directora de la residencia me preguntó qué haría ahora. No lo sé, le dije, pero no voy a comprar nada que me quite el sueño. Empecé por lo simple. Pagué las cuentas atrasadas, las mías y las de Esteban, que debía 3 meses. Arreglé la silla de ruedas de Rosa. Compré plantas para el patio. Llamé a un músico joven que viniera los viernes a tocar boleros. No era caridad, era devolverle a la vida un poco de lo que me había dado, a destiempo. Un día tomé un taxi y pedí que me llevara a mi antigua casa. La fachada seguía igual, pero la pintura estaba gastada. Toqué la puerta como un extraño. El nuevo dueño me dejó pasar. «Solo quiero ver el patio», le dije. Caminé despacio, ahí estaba el árbol, más alto, más sabio. Me senté un momento y cerré los ojos. Escuché el ruido que hace el pasado cuando entiende que debe convertirse en paz. Acaricié la corteza,
Le di las gracias a ese trozo de mundo por haber sostenido mis inviernos. Salí sin llevarme nada, salvo la certeza de que hay hogares que viven para siempre en nosotros, aunque cambien de dueño. Con la herencia, muchos me aconsejaron invertir. Que el dinero crezca, decían. Y yo respondía, que el amor crezca. Abrí un pequeño fondo en nombre de mi esposa, becas para jóvenes de mi barrio que quisieran estudiar y no pudieran pagarlo. Le puse un nombre sencillo, como era ella. Volví a hablar con el guardia de la residencia. Los domingos vamos a hacer algo, le propuse. Vamos a abrir las puertas y traer familias, música, comida, y si alguien no tiene a quién recibir, que nos encuentre a nosotros. Él sonrió y por primera vez en meses vi esperanza en el pasillo. A mi hijo lo amé con mis torpezas. Él de a su manera también me amó. Su carta fue un puente tardío, pero puente al fin. Me enseñó que perseguir el dinero con hambre de amor es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed te da. Si pudiera hablarle ahora, le diría, hijo, ya no corro detrás de nada, camino, respiro, hago memoria, y cuando puedo, abrazo. Le diría que perdonar no es olvidar, es entender, que la culpa no arregle el pasado, pero la gratitud puede rescatar el presente. Le diría que su herencia, la verdadera, no fue un auto ni una cuenta, fue una carta, una lección y una segunda oportunidad para mí. Una tarde, una mujer joven se presentó en la residencia. Tenía los ojos de alguien que lucha por no llorar. Tú es el papá de... Asentí. Ella respiró hondo. Trabajé con su hijo. Cuando las cosas se complicaron, él ayudó a varios del equipo con dinero de su bolsillo. No lo sabíamos hasta después. Solo quería que lo supiera. Me quedé quieto. Un rayo de luz entró por la ventana y cayó en el suelo como un pañuelo tibio. A veces la vida tiene estos gestos. Te muestra que Isos, quien se equivocó, también tuvo destellos de bondad. Le di las gracias, le ofrecí café, y mientras hablábamos, sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como una silla que por fin encuentra su lugar en la mesa. Organizamos el primer domingo comunitario. Llegaron niños con bicicletas, madres con ollas, abuelos con historias. Los pasillos se llenaron de risas y de música. Esteban, que siempre preguntaba por su hija, recibió la videollamada sorpresa. Carmen ganó el torneo de dominó y levantó el trofeo improvisado como si fuera una copa del mundo. Yo hablé un momento, muy corto, porque las palabras también necesitan espacio para respirar. Dije, no hay herencia más grande que la compañía, y no hay ahorro más sabio que el tiempo que damos a quienes amamos. La gente aplaudió. Yo pensé en mi hijo, y en un lugar de mi corazón sentí que él también estaba ahí corrigiendo su paso conmigo. El abogado me preguntó si quería vender algunos bienes. Sí, le dije, pero no para comprar otros, para liberar peso. Vendí lo que me recordaba una carrera que no era mía. Con lo que quedó, aseguré mi cuidado, el de algunos amigos de la residencia y el fondo de becas. Guardé para mí pocas cosas, el reloj, la carta, una foto. El reloj, la carta, una foto vieja donde mi hijo y yo aparecemos riendo frente a una torta de cumpleaños chueca. No necesito más. La abundancia, aprendí, es poder dormir tranquilo sin que la conciencia te mueva la almohada. Si has llegado hasta aquí, tal vez te preguntes, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Yo también me lo pregunto a veces. ¿Debí negarme al asilo? ¿Debí revisar cada papel? ¿Debí exigir más abrazos y menos transferencias? No lo sé. Nadie nos entrega un manual para querer bien. Pero sí sé algo. No vuelvas costumbre el posponer te quieros. No cambies tardes juntos por promesas de algún día, porque el calendario es un animal silencioso que se come las oportunidades sin hacer ruido. Y cuando despiertas, a veces ya no hay puerta a la cual tocar. No pretendo dar lecciones, solo ofrecer mi historia como un espejo. Si eres padre o madre, recuerda que tus hijos necesitan tu voz, no solo tu billetera. Si eres hijo o hija, recuerda que tus padres necesitan tu presencia, no solo tus disculpas. Y si estás en medio y te sientes perdido, está bien pedir ayuda. Nadie aprende a querer sin equivocarse. La justicia, a veces, toma formas extrañas. A mí me devolvió una herencia que no pedí para que entendiera que lo que realmente debía administrar era mi paz. Y con esa paz, honrar a quienes quiero.
Hoy, cuando el sol baja y la sombra del árbol entra por la ventana de mi cuarto, vuelvo a leer la carta de mi hijo. La doblo con cuidado, la guardo, respiro. Pienso en mi esposa, en su risa fácil, en su manera de ponerle nombre bonito a lo sencillo. Si alguna vez te sientes abandonado, recuerda esto. A veces la vida te saca de un lugar para devolverte a ti mismo. Y a veces lo que parece pérdida es la llave de una puerta que no sabías que tenías. Yo ya no cuento billetes, cuento domingos, cuento manos tomadas, cuento gracias. Y cuando el silencio llega, en lugar de asustarme, le hago un espacio a la mesa, porque ahora sé que la herencia más grande no se guarda en una caja fuerte, se guarda en el corazón de quienes tocamos con nuestra vida. Gracias por escucharme. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte a El Granpa y activar la campanita. Aquí contamos relatos que recuerdan lo esencial: el amor, la dignidad, la segunda oportunidad. Déjame en los comentarios, ¿qué es para ti la verdadera herencia? Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compárteselo.